que el monte Everest en Nepal tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Pero lo que no sabías es que cada año crece 4 milímetros y que también anualmente se mueve un poco hacia la derecha. Farmacias Carol presenta Bueno, la verdad es que hoy me complace sobremanera tener acá al doctor Héctor Balcácer Esteves, quien es uno de los infectólogos más prestigiosos de nuestro país, a pesar de su corta edad, porque déjame decirte que ese niño lo vi yo jugueteando dentro de un vehículo de sus manos cuando era chiquito, pero yo también era pequeña, o sea que estamos aquí. La verdad es que el tema de hoy pues nos preocupa bastante y es el COVID. El COVID nos ha estado azotando de nuevo, pero como eh, nos queda alguna memoria de lo que pasó, tememos lo que pueda pasar, pero al mismo tiempo vemos que no está tan fuerte. Pero de todo eso y mucho más, yo sé que el doctor Héctor Balcácer Esteves nos va a estar conversando en el día de hoy. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con usted y con todas las personas que siguen el programa. La orden aquí ante cualquier inquietud y sobre todo tratar de llevar un poco de información veraz, porque hay un grupo de personas que se ha dedicado en estos días a mal informar, sobre todo vinculado al coronavirus, a las vacunas, y creo que han generado bastante miedo en la población y eso ha repercutido de manera negativa en los procesos que son necesarios para mantener la salud en el pueblo dominicano. Doctor, y por fin, ¿qué es lo que anda últimamente? Porque digo, yo estoy aparentemente estoy disfónica, fañosa, y tengo como 2 o 3 semanas así, no pasa de ahí. Entonces, ¿qué diablura es? ¿O se va a desarrollar o no se va a desarrollar? ¿Qué es lo qué es lo que hay en el ambiente? Mire, la realidad es que en República Dominicana en este momento se conjugan varios agentes virales que están circulando de manera simultánea. Estamos hablando específicamente de influenza tipo A, H3N2, que el Ministerio de Salud Pública ha dado la voz de alerta de que se encuentra circulando en este momento. Pero también los casos de infección por coronavirus del 2019 es una entidad que en este momento preocupa a la población, sobre todo por lo que usted decía, de esos malos recuerdos, de ese mal sabor de boca, donde registrados cerca de 5.000 dominicanos y dominicanas perdieron la vida, fruto justamente de esta pandemia, y cerca de 8 millones de personas en el mundo, mal contados, también murieron fruto de esta infección. La realidad es que la infección por coronavirus es algo cíclico en este momento. Ya lo vivimos en diciembre, enero, diciembre del año pasado, enero de principio de este mes. Luego tuvimos alrededor de 4 a 5 meses sin una gran cantidad de casos. Tuvimos la presencia o tenemos en este momento la presencia de una subvariante de Omicron que se llama KP2, la cual tiene una característica y es que es mucho más contagiosa que las demás formas que hemos tenido hasta el momento, y al aparecer esta subvariante más contagiosa, entonces se convierte en dominante y se infectan otras personas que son vulnerables a este proceso. Es lo que estamos viviendo en este momento a grandes rasgos, un incremento de ambos procesos respiratorios, y cuando pase más o menos unos 6, 8 semanas, estamos hablando de mes y medio, 2 meses, va a suceder lo que ocurre siempre, que los casos comienzan a caer, tendremos unos 4 a 5 meses de paz y tranquilidad, y yo estimo que para finales de noviembre, principio de diciembre, entonces tendremos nueva vez otro pico de coronavirus, fruto de dos cosas. Primero, el inicio de la temporada menos cálida en nuestro país, pero número dos, una gran afluencia de turistas que sabemos que llegan del continente norteamericano, del subcontinente norteamericano, así como de Europa. Y estas personas traen su cariño, su amor, sus regalos, sus divisas, pero también traen el moquillo
que toman en su territorio y el cual posteriormente repercute sobre la salud de República Dominicana. ¿Cuáles son los síntomas que más se está viendo en este tiempo? Miren, existen dos escenarios que es importante decirlo. El escenario de la influenza A, la cual tiende a manifestar un cuadro gripal en este momento un poco más agresivo que el del coronavirus. La influenza A se caracteriza por fiebre alta, la cual en ocasiones pueden llegar hasta 40 grados, pacientes que tienen dificultad para respirar, malestar general, debilidad y tienen mucho toque al estado general. Y tenemos los casos de coronavirus del 2019, que en la gran mayoría de los casos son personas que no tienen cuadros severos, no tienen cuadros importantes. Y esos cuadros que las personas presentan tienden a ser cuadros no tan dramáticos. Sin embargo, siempre existe una población que cualquier proceso respiratorio va a tener algún tipo de peligro, y sobre todo son las personas de más de 70 años con enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas o con algún compromiso de su sistema inmunológico, porque las personas lo han dicho siempre. Esa persona tiene un compromiso tan grande de su inmunidad que hasta una gripecita lo mata. O esa persona tiene una fragilidad por edad tan grande que hasta una gripecita lo mata. Eso es algo que lo hemos escuchado. Y la infección por coronavirus, si bien es cierto, en este momento se está comportando como una gripecita, hay que reconocer que tiene la potencialidad de presentar cuadros complejos, manifestaciones de complicarse y las personas ameritar hospitalización y hasta perder la vida. Perdón, que ustedes saben que estamos haciendo esto en vivo. Y la realidad es que no es algo que en este momento sea lo que prime, no es lo que está primando realmente. Sin embargo, es algo que puede ocurrir, es algo que podemos justamente presenciar. ¿Por qué razón? Porque, repito, los cuadros respiratorios están ahí afuera. Los agentes infecciosos están ahí y están mutando, cambiando y pueden justamente generar manifestaciones en cualquier persona. Y repito, los más vulnerables siempre van a ser los que tienen mayor probabilidad de complicarse. Hay muchas personas que deciden no ir al médico porque entienden que visitando el doctor se puede infectar más o ponerse peor. ¿Cuándo ir al médico? ¿Cómo prevenir el contagio? Yo he visto mucha gente con mascarilla en la calle. A veces pienso, ¿será que yo estoy mal informada de algo? ¿O yo debo salir con mascarilla? O no sé, o sea, ¿qué piensas? Miren, hay que reconocer que hay que dividir en dos facciones a las personas. La primera facción, que es esas personas jóvenes, atléticas, sin obesidad, que vacunado o no, la infección por coronavirus en este momento va a tener una evolución relativamente benigna, sin grandes sobresaltos, con muy poca probabilidad de complicarse. Sin embargo, tenemos en el otro lado las personas con las características previamente que mencioné. Y es un ejemplo que utilizo mucho. Si usted va a llevar a su madre, 82, 83, 84 años, donde su cardiólogo, a su chequeo rutinario, y usted sabe que estamos en este momento en una situación de presencia aumentada de virus respiratorio, su madre de 84, 85 años debería ir con una mascarilla. ¿Por qué razón? Porque reconocer que cuando ella se sienta en una salita de espera, a esperar 2, 3, 4 horas, esa persona se va a exponer primero a todo el que esté en el centro médico y segundo a las personas que están en esa salita de espera, donde podría tener un neumólogo o un internista o un infectólogo sus pacientes esperando. Entonces esa persona necesita utilizar la mascarilla, pero lo más importante, esa persona debería tener su esquema de vacunación completo ya. Y un esquema de vacunación completo se sabe que son 3 dosis, una cuarta dosis si usted es una persona vulnerable, y esa cuarta dosis se aplica de 4 a 6 meses después de usted haberse aplicado la tercera. En República Dominicana eso de la vacuna es un poquitito, quizás en este momento controversial por lo siguiente: no tenemos vacunas en el país para las variantes nuevas. Estas vacunas se llaman vacunas actualizadas y el mismo ministro de Salud Pública, el doctor Atal, en un acto de responsabilidad, en un acto de reconocimiento, dijo: en el país no hay vacuna
para el coronavirus que hay en este momento. Las vacunas que teníamos son vacunas, o son vacunas las cuales, repito, cubrían la cepa original, la variante original. En este momento tenemos un grupo de subvariantes de Omicron que las vacunas que teníamos no lo cubren, solamente evitan formas graves, formas que ameritan hospitalización, que matan a la gente, que evitan justamente que usted se complique, pero no evitan que le den. En Estados Unidos sí existen vacunas y en países desarrollados para estas variantes y disminuyen la probabilidad de que usted se le pegue. Y quizá le dé un dolorcito en el cuerpo, usted ni siquiera lo sienta, pero la misma no está disponible. Yo sí he solicitado a título personal, lo he dicho, clamando. Usted ve que quizá, así como se compran vacunas, por ejemplo, para influenza, que el gobierno compra 500,000, 700,000 dosis una vez al año, quizás deberíamos adquirir una pequeña cantidad para esas personas vulnerables que estamos mencionando con condiciones especiales, que si le da coronavirus pudieran enfermar de manera severa. Esa es una visión que yo tengo. Pero después la población joven, la población que no tiene ningún tipo de problema, podría cualquier laboratorio fácilmente privado generar una campaña y traer unas cuantas dosis de la vacuna para aplicarla a esa población. Es una visión muy personal que tengo, porque también trae millones de dosis de vacuna con la pugna que existe entre los antivacunas y la realidad, pues los antivacunas no están en la realidad. Yo entiendo que sería una Bueno, inversión yo creo riesgo. que tú me capturaste en ondas la pregunta justo que te iba a hacer, porque hay un tema con la vacuna y los trombos que se han estado ocurriendo en muchas personas y Sí. muchos jóvenes que por alguna razón, no le voy a echar la culpa a la vacuna, pero no sabemos, ¿verdad? O sea, todo el mundo está viviendo en una incertidumbre en este momento, realmente, donde no hay mucha credibilidad. Eh, Ya, bueno, alguien me dijo, ya yo estoy que no creo ni en María Santísima. Me dijo, Mira, Ana, cuéntame un poco de eso. Ana, vamos a comenzar. Lo primero que te voy a decir es que la infección por coronavirus, creo que la población vio personas con coronavirus que le dio derrame cerebral antes de que llegara la vacuna. Pacientes que le dio coronavirus e hicieron infarto antes de que llegara la vacuna. Pacientes que presentaron problemas metabólicos, presentaron diabetes antes de la vacuna. Pacientes que tuvieron trombosis en manos, en piernas, etcétera, antes de la vacuna. No sé si me doy a entender. Y creo que Sí. tienes varias historias. Personas que hicieron problemas inmunológicos de lupus, artritis, antes de que llegara la vacuna. O Y sea creo que que es todo, porque le dio coronavirus, entonces el coronavirus per se fue que produjo la más nada enfermedad, que decir. querido Watson. Ana, yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué ocurrió más en el mundo? ¿Personas vacunadas o personas que le dio coronavirus? Personas que le dio coronavirus. El coronavirus se expandió en casi todo el mundo. El proceso de vacunación fue limitado. Anteriormente, habían personas que morían de infarto y le echaban la culpa a la droga, ¿no te acuerdas? Desde que un joven se moría de un infarto, eso era que usaba cocaína. Ahora los antivacunas se agarraron de ahí y dicen que si un joven se muere, fue la vacuna. A ti te choca una guagua y eso fue la vacuna. A ti te cae un rayo, fue la vacuna. Te come un tiburón en la playa y fue porque te pusieron un chip de la vacuna que aló al tiburón. Señores, por el amor de Dios, la vacuna se supone que puede simular o producir un cuadro similar al de la enfermedad que va a prevenir formas graves. Y eso todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué ocurre? Se supone que si las vacunas tienen la capacidad, entre comillas, como dicen ellos, de producir tanto trombo, ¿no se supone que el mismo coronavirus también tiene la misma posibilidad? Sí. Entonces eso es bien claro y es lo que estamos diciendo. Hay más personas que se afectaron de coronavirus que las personas que se vacunaron. Eso es lógico. Y la realidad, vuelvo y comento, es que los antivacunas sembraron la duda más allá de lo razonable. Hay que entenderlo y yo de verdad los felicito a los antivacunas que lograron eso. Pero ¿cuál es el inconveniente, Ana? El problema es el siguiente. El problema es que eso está repercutiendo en todas las vacunas. Dios. Eso está repercutiendo en que en este momento se alcanzaron los niveles más bajitos de vacunación contra sarampión en la mayoría de los países del mundo.
Y una enfermedad que tiene 22 años, que no hay caso de sarampión en República Dominicana, adivina fruto de qué, Ana. De la vacuna. De la vacuna. En este momento, el ministerio tiene que estar tratando de convencer a la gente que le ponga la vacuna a los hijos, cuando antes era un privilegio. La gente pedía las jornadas de vacunación, llevaba a sus hijos orgullosos, lo decía a boca llena: mis hijos tienen todas sus vacunas, y se sentían como héroes. Hoy en día hay papás que prefieren quedarse callados y no decir que vacunaron a sus hijos, porque los antivacunas le llenan la cabeza de disparate a la gente. Mira, en estos días, salió publicado en un periódico, en el BBC, que las vacunas en los últimos 50 años, ¿tú sabes cuántas vidas han salvado? ¿Cuánto? 152 millones de vidas se han salvado en el mundo, fruto de la vacuna en los últimos 50 años. Eso te da 30 millones, perdón, te da 3 millones de personas que se han salvado al año, fruto de haberse vacunado. El proceso de vacunación contra el coronavirus se ha asociado a una sobrevida, o sea, a personas que no se murieron, de 6 a 8 millones nada más en la India, que es uno de los países más poblados del mundo. Imagínate lo que sería en todos los demás lugares, señores. Cada vez que alguien habla más de la vacuna, no sabe lo que está diciendo. La vacuna es lo único que ha conseguido erradicar enfermedades del mundo. La viruela, que era una enfermedad que mataba hasta un 30% de la gente que le daba, un 10% en algún momento, fue erradicada del mundo fruto de la vacuna. Y aún así los antivacunas siguen embromando con J. Y otra cosa, Doctor, yo he visto que hay otras enfermedades que están resurgiendo, como la papera. Yo decía, pero yo nunca había oído que alguien tenía papera. adivina por qué, Ana, adivina por qué. La vacuna. Claro, porque las personas han dejado de vacunarse. Ana, la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que tuviste polio? Y yo creo que tenemos tú y yo edad suficiente para haber observado personas con polio en las calles, con los piecitos y los bracitos así, en silla de ruedas en la parte de afuera de su casa, algo sumamente común en los campos. Y el polio, hay más de 20 años sin polio en República Dominicana, y por un grupo de personas que comen molondrones, ¿me doy a entender? Para no decir la palabra fea que quiero decir, para no decirle baboso, han hecho que el esquema de vacunación se caiga en muchísimos sitios, Ana. Entonces, eso de verdad no es justo. Yo he llamado a esos padres que gozan de la protección de todas sus vacunas, que su papá y su mamá se lo pusieron, y hoy en día se lo niegan a sus hijos. Yo lo he dicho que son unos irresponsables. Lo he dicho públicamente, y cada vez que tengo oportunidad lo voy a decir. Son unos irresponsables, porque ellos están beneficiados de esas vacunas, que no les cuestan ni 5 centavos, porque el país, con los impuestos de todo el mundo, compra la vacuna para ponérselo a la gente. Y ahora están, porque lamentablemente es que cuando usted no se vacuna, usted se convierte en un ente potencialmente transmisor de una enfermedad. Usted se convierte en un peligro. Yo lo entiendo. Usted quiere acabar con la vacuna del coronavirus porque usted no lo cree, y es su convicción, y las voces se lo dijeron. Perfecto, la voz en su cabeza le están diciendo que no se la ponga. Usted hace lo que tú quieras. Pero tú no puedes hablar mal de las otras vacunas. Este es un sitio, Ana, donde yo siempre lo digo: la vacuna del virus del papiloma evita la aparición de cáncer. No estamos hablando de otra cosa, cáncer. Uno de los cánceres que más mata gente en República Dominicana, 3.000 casos de cáncer de cuello de útero. Se diagnostican al año en República Dominicana 3.000 casos de cáncer de cuello de útero. El 75% vinculado, del 70 al 75% vinculado a papiloma. Iban a poner el proceso de vacunación gratuito a las niñas aquí menores de 14 años, y uno de cada 2 padres dijo que no le vacunaran a la niña, porque alguien salió un día y dijo que eso se asociaba a infertilidad. Cuando en todas partes del mundo, donde hay países que ya no tienen cáncer de cuello de útero desde hace 3 años por la jornada de vacunación que tienen. Usted puede creer esa cosa. Entonces, cuando uno mira eso, uno de verdad no le queda más que decir: ven pronto, Jesucristo, ven pronto, porque es la única explicación, es lo único que uno puede clamar a los cielos. Bueno, realmente es una misión suya, doctor, de educar a la población. Sí, pero me han dejado solo, Ana. Yo necesito que No, la gente diga más cosas. no, y déjame decirte, apoyando lo que dices, yo conozco un médico naturista que en paz descanse, que perdió un hijo o una hija, no recuerdo, porque hace muchos años, porque no lo vacunó, porque no creía en la vacuna. Y le dio algo de
se infectó de esa vacuna que era la triple que ponía. Sí. No recuerdo qué fue, pero sí, sí su bebé falleció por la falta de vacuna. Entonces eso hay que trabajarlo, hay que educar y en verdad es muy triste lo que ha pasado con el coronavirus y sus efectos, que no es la vacuna entonces. No, Ana, te comento, yo no voy a mentir y yo no te voy a decir que no ha ocurrido algún caso. Ujú. ¿Me doy a entender? No voy a decir que no ha ocurrido algún caso, pero la realidad, vuelvo y comento, Ana, es que el coronavirus en sí produce el daño circulatorio. Entonces, ¿qué ocurre? Se han enfocado justamente en las vacunas, pero yo lo digo, Ana, mira, la vacuna contra el coronavirus, si bien es cierto, fue una vacuna novedosa, el método de esa vacuna no era nuevo. La vacuna contra el ébola utiliza la misma formulación. Lo que pasa es que hay cosas que la gente no conoce porque no son médicos, porque no trabajan en el área de salud. ¿Me explico? Pero era lo que yo decía. Si fuera ébola lo que hubiera estado circulando en lugar de coronavirus, que mataba de un 1 a un 5% y estuviera circulando ébola, que mata al 37% de la gente que le da, yo te aseguro que la fila para ponerse la vacuna le dieran la vuelta al mundo 6 veces. Me explico, los antivacunas tuvieran todo callado o todo muerto. Pero la realidad es, repito, que las vacunas del futuro y el tratamiento del futuro, por ejemplo, para diabetes, para lupus, artritis reumatoide, enfermedades metabólicas, van a venir basadas justamente en la tecnología de estas nuevas vacunas, que es insertar en nuestro organismo una información para que nuestras propias células puedan producir lo que te falta. Si tú eres diabético es porque tú produces poca insulina. Te van a poner un casecito en la célula, en cualquiera, para que produzca insulina. Si estamos hablando de que ese es el futuro de la medicina y la gente no lo ha querido ver. Y el problema es que no sé por qué el ser humano le tiene tanto miedo al cambio, le tiene tanto miedo a la innovación. Doctor, antes de irnos, que ya me estaba pidiendo pausa, el señor director, sí nos quería que me dijera eh, sus coordenadas, pero antes de sus coordenadas, para ir a visitarlo, quiero que me digas si la aspirinita, o sea, la aspirina, pudiera contrarrestar el tema de esos trombos que causa el coronavirus. Mira, si supieras que eso tiene indicaciones muy precisas y para que una persona utilice anticoagulación o aspirina, fruto de la infección de coronavirus o por cualquier otro proceso, tiene que ser evaluado por un médico. Recuerda que no existe el término enfermedad, sino enfermo. Cada quien se comporta de una manera diferente. Y creo que lo hemos visto con el coronavirus. Hay personas que le da coronavirus al otro día también y se van para su casa. Y hay otras personas que le da coronavirus y hay que hospitalizarlo. Entonces, por tal razón, la realidad es que hay que individualizar a cada paciente y reconocer que la aspirina es un medicamento con cientos de años de uso, pero que también tiene riesgos, sobre todo gastritis, úlceras y problemas renales. Son tres de los más frecuentes, sin dejar de lado la parte de la alergia en aquellas personas que son alérgicos a los AINES o a los antiinflamatorios no esteroideos. Y estamos en el Centro Médico UCE. Cualquier persona que esté viendo el programa nos puede buscar en Instagram como DR de doctor, DR Héctor con H y Balcácer con B alta. DR Héctor Balcácer, nos pueden buscar, nos escriben por Instagram y yo les respondo. A los antivacunas que cuando vean este programa sé que me van a comer. Yo espero que las voces lo mantengan tranquilo, las que ellos tienen en la cabeza, y me ataquen lo menos posible. Ana, Bueno, de verdad un privilegio que me hayas invitado. Gracias, a la espero orden. contar contigo una nueva vez. Siempre a la orden. Bendiciones. Igual, bye bye, Contar suerte, contigo. hombre. Chao. Farmacias Carol presentó